Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar el tema Hacienda Pública. En primer lugar, vamos a conceptualizar al Tribunal de Cuentas, que está regulado en el artículo 208 de la Constitución. Recordemos que está compuesto por 7 miembros que deben reunir las calidades exigidas para ser senador. Serán designados por la Asamblea General por 2/3 de votos del total de sus componentes. Estamos frente a un órgano de contralor, un órgano jerarca con autonomía funcional, y los miembros del Tribunal de Cuentas son responsables ante la Asamblea General por ineptitud, omisión o delito por 2/3 de votos de la Asamblea General, y también son susceptibles de juicio político previsto en el artículo 93 de la Constitución. ¿Cuáles son las competencias del Tribunal de Cuentas? Bueno, en primer lugar, establece o realiza el control de legalidad de gastos y pagos. Recordemos que no dicta sentencias, sino que emite dictámenes. No tiene potestad para anular actos. Emite llamados de atención al jerarca del organismo que decide el gasto y en su defecto comunica la observación a la Asamblea General. Va a dictar actos regla, ordenanzas de contabilidad que obligan a las entidades públicas, y dictaminará sobre la gestión de los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, quienes, si tuviesen observaciones durante su gestión, no podrán ser reelectos ni designados para otro directorio. Por lo tanto, las competencias del Tribunal de Cuentas son, en primer lugar, dictaminar e informar en materia de presupuestos. Preceptivamente participará en los presupuestos de los entes industriales y comerciales y de los gobiernos departamentales. En segundo lugar, intervenir preventivamente en los gastos y en los pagos conforme a las reglas que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad. Para controlar la legalidad, el tribunal puede actuar por sí mismo o puede actuar por intermedio de auditores delegados o de las contadurías de los organismos públicos. En tercer lugar, le compete al Tribunal de Cuentas dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive de los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Presentar a la Asamblea General la memoria anual relativa a la rendición de cuentas. Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, y denunciar penalmente a aquellos sujetos que hubiesen cometido irregularidades en el manejo de fondos públicos. Seguidamente, dicta ordenanzas de contabilidad que tendrán fuerza obligatoria para todos los órganos del Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados. Recordemos aquí que estamos frente a actos regla, actos que son obligatorios para los organismos públicos, y proyecta sus presupuestos que los elevará al Poder Ejecutivo en el marco del régimen del artículo 220 de la Constitución. El régimen presupuestario vigente está previsto ya en la Constitución de 1967, en donde se estableció una mayor responsabilidad para el Poder Ejecutivo en cuestiones presupuestales. El Poder Legislativo no puede excederse del gasto proyectado por el Poder Ejecutivo, y el presupuesto no consiste en autorizaciones para gastar, sino que se le exige al órgano de ejecución presupuestaria el cumplimiento de determinados programas y el alcance de determinados objetivos. Cada organismo no está obligado a gastar la totalidad del rubro que se le asigna, sino que está obligado a cumplir los programas y obtener los objetivos proyectados. La estructura del presupuesto nacional está prevista en el artículo 214, inciso 1. El proyecto de ley de presupuesto nacional es elaborado por el Poder Ejecutivo con la participación preceptiva de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Regirá para los 5 años de gobierno y debe enviarse dentro de los primeros 6 meses de iniciado el mandato. La estructura del presupuesto nacional está prevista en el artículo 214, inciso 2. Allí se establece que la estructura será, en primer lugar, con los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada inciso por programa. En segundo lugar, identificarse los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa. En tercer lugar, los recursos y la estimación de su producto, así como el porcentaje que sobre el monto total de los recursos le corresponderá a los gobiernos departamentales. Y en cuarto lugar, las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto. ¿Qué significa inciso presupuestario en la Constitución? Bueno, la Constitución no define qué es un inciso presupuestario. A nivel de la jerga presupuestal se le llama incisos a cada uno de los ministerios, entes autónomos o servicios descentralizados o restantes reparticiones estatales que recibirán determinado rubro. Para el manejo de los rubros correspondientes existirá en cada inciso un responsable presupuestario. La noción de programa tampoco está definida en la Constitución.
podríamos interpretar como programa a un conjunto de actividades previstas, a un plan a cumplir por parte de cada uno de los organismos y de los responsables de cada inciso. El plan a cumplir es el antecedente de un presupuesto racional. ¿Cuál es el trámite del presupuesto nacional? Entonces, bueno, en primer lugar, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros previo asesoramiento de la OPP, dentro de los primeros 6 meses de su mandato, remite al Poder Legislativo un proyecto de ley de presupuesto nacional. Lo recibe la primera Cámara, que tendrá un plazo de 45 días. Dentro de los primeros 20 días de esta discusión en la primera Cámara, el Poder Ejecutivo podrá enviar un mensaje complementario, ajustando mínimamente el proyecto de presupuesto. Vencido el plazo, pasará a la segunda Cámara, que también tiene un plazo de 45 días. También dentro de los primeros 20 días de discusión en la segunda Cámara habrá posibilidad para el Poder Ejecutivo de enviar un mensaje complementario. Si aprueba un proyecto distinto, la segunda Cámara vuelve a la primera Cámara, que tiene un plazo de 15 días para resolver, y posteriormente se promulga en el Poder Ejecutivo. Si se aprueba el proyecto tal cual viene de la primera Cámara, también pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. A su vez, si discutido en la segunda Cámara, esta segunda Cámara decide aprobar un proyecto distinto y vuelto a la primera Cámara no se comparten las observaciones realizadas, el tema se resolverá en Asamblea General dentro de un plazo de 15 días. Allí, votado el texto final, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Como decíamos, el Poder Ejecutivo, dentro de la discusión en la primera Cámara, dentro de los primeros 20 días, tendrá la posibilidad de enviar un mensaje complementario. De igual forma, en la discusión en la segunda Cámara, dentro de los primeros 20 días, podrá enviar también un mensaje complementario ajustando el presupuesto en algunos detalles. Las leyes de rendición de cuentas también están previstas en la Constitución. Recordemos que, vencido el ejercicio anual, el año civil, dentro de los 6 meses del mismo, se debe presentar el proyecto de ley de rendición de cuentas y de balance presupuestal. Conjuntamente, se puede presentar una pequeña modificación al presupuesto nacional debidamente justificada para evitar la existencia de 5 presupuestos distintos. En esta instancia no hay posibilidad de enviar mensajes complementarios por parte del Poder Ejecutivo. El trámite es el mismo que para la ley de presupuesto. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros previo asesoramiento del OPP, dentro de los primeros 6 meses de vencido el año civil, remite un proyecto de ley de rendición de cuentas al Poder Legislativo, lo tratará la primera Cámara dentro de un plazo de 45 días, lo remitirá a la segunda Cámara, que tendrá un plazo de 45 días, si hubiese acuerdo, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En cambio, si se aprueba un proyecto distinto, pasa a la primera Cámara, que tiene 15 días para tratar esas observaciones realizadas por la segunda Cámara. Si hay acuerdo, si se aceptan, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En cambio, si no hay acuerdo y no se comparten las modificaciones realizadas en la segunda Cámara, el proyecto pasa a la Asamblea General, que dentro del plazo de 15 días resolverá el texto final y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación. Corresponde hacer una mención al presupuesto de los organismos del artículo 220 de la Constitución. Así se establece que el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios descentralizados, con excepción de los entes industriales y comerciales del artículo 221 de la Constitución, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, que los incorporará al presupuesto nacional. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá estos a decisión final del Poder Legislativo. Por otro lado, el artículo 221 de la Constitución establece el presupuesto de los entes autónomos, industriales y comerciales. Estos serán elaborados por los directorios de los entes, que enviarán el primer proyecto al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas para su estudio. Si hay observaciones del Tribunal de Cuentas o del Poder Ejecutivo, se les devuelve el proyecto al ente. Si el ente acepta las observaciones, vuelve al Poder Ejecutivo para su aprobación. El Poder Ejecutivo lo aprueba mediante acto administrativo.
Si hubiese conflicto entre el Poder Ejecutivo y el ente respecto de este presupuesto, se remite a decisión de la Asamblea General que por 2/3 de votos del total de sus componentes, dentro de un plazo de 40 días, tendrá por definido ese conflicto. El presupuesto de los entes autónomos y servicios descentralizados, industriales y comerciales, son anuales, no son quinquenales, y recordemos que sus directores cesantes tienen que rendir cuentas de su gestión al Poder Ejecutivo y deben publicar una vez al año estados que reflejen claramente su vida financiera. Por lo tanto, el ente autónomo, industrial o comercial, el directorio en este caso, elabora un proyecto de presupuesto dentro de los 5 meses antes del comienzo de cada ejercicio. Allí lo remite al Poder Ejecutivo y lo remite al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene un plazo de 30 días. Si se realizan observaciones, vuelve al ente autónomo industrial o comercial, que levanta las observaciones como una de las opciones posibles, y en este caso vuelve al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo dicte el acto administrativo de aprobación del presupuesto. En cambio, si no está de acuerdo con las observaciones que se realizan y se opone a las mismas, el conflicto con el Poder Ejecutivo será resuelto en Asamblea General. Se le remitirá a la Asamblea General el proyecto más los antecedentes y será esta que resolverá dentro de un plazo de 40 días. Resolverá el conflicto por 2/3 de votos del total de sus componentes y si vence el plazo, sin pronunciarse, se mantiene el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Para el caso de los presupuestos departamentales, son disposiciones similares al presupuesto nacional. Hay división por incisos y por programas. Se proyecta por el intendente departamental. Es aprobado por la Junta Departamental dentro de un plazo de 4 meses. El intendente lo remite a la Junta dentro de los primeros 6 meses del ejercicio de su mandato. Y posteriormente es promulgado por el intendente departamental. El artículo 225 de la Constitución establece la prohibición de aprobar presupuestos deficitarios. Y hay una intervención previa preceptiva del Tribunal de Cuentas antes de la aprobación del presupuesto departamental. Las juntas departamentales sancionan el presupuesto 2 veces, una vez antes de la intervención del tribunal y otra después a la hora de considerar sus observaciones. Si la Junta Departamental no acepta las observaciones del Tribunal de Cuentas, ese conflicto lo resolverá la Asamblea General dentro de un plazo de 40 días. Si se vence el plazo y no se expide, triunfa la posición de la Junta Departamental y será ese el presupuesto a aprobarse. Por lo tanto, el trámite, el intendente departamental remite un proyecto de presupuesto departamental dentro de los primeros 6 meses de su mandato, lo remite a la Junta Departamental, que tiene un plazo de 4 meses para tratarlo. Previamente, va a recabar el dictamen del Tribunal de Cuentas dentro de un plazo de 20 días. Si no hay observaciones o se aceptan las observaciones, ya directamente pasa al intendente departamental para su promulgación. Ahora, si hubiese observaciones y la Junta Departamental no las acepta, el tema se resuelve en Asamblea General dentro de un plazo de 40 días. Si no se expide dentro de este plazo, se mantiene el presupuesto propuesto por la Junta Departamental y se promulga por el intendente. Los órganos legislativos también tienen algunas características respecto de sus presupuestos de sueldos y gastos. Las cámaras y la Junta Departamental tienen la potestad de aprobar sus presupuestos propios, lo hacen con cargo a rentas generales, tienen independencia y se confía en la prudencia de estos órganos. Son presupuestos quinquenales, son aprobados por 3/5 de votos del total de sus componentes y se le comunica al Poder Ejecutivo para que lo incluya en el presupuesto nacional. No lo aprueba el Poder Ejecutivo, sino que solamente lo incorpora en el presupuesto nacional. Asimismo, no tienen rendiciones de cuentas y se pueden hacer modificaciones por 3/5 de votos cuando se estime necesario esa modificación.